Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a este ciclo de capacitación de todos los jueves, costumbre ya de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Estas jornadas, este encuentro que tenemos todos los jueves a esta hora para poder conversar con distintos amigos de la Federación Argentina sobre distintos temas de interés para los operadores judiciales y para todos aquellos que están vinculados con el derecho. En esta oportunidad contamos con la grata presencia de Vladimiro Chatore, quien es un técnico superior de acompañamiento terapéutico, especialista en la materia, docente, coordinador y director de diversas actividades académicas, que nos acompaña hoy sobre un tema muy interesante, el acompañamiento terapéutico en los procesos de construcción social. Así que agradecerle a Vladimiro que esté presente en el día de hoy, que nos pueda acompañar y para agilizar la conversación le concedo la palabra si podemos dar inicio a esta charla. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder contar las experiencias del acompañamiento terapéutico en estos ámbitos y demostrar un poco también la aplicación del acompañamiento terapéutico en ámbitos por fuera del concepto que se viene trabajando, que es el concepto de la salud específicamente. Antes de comenzar, mejor dicho, comenzando, me gustaría hacer una pequeña introducción con respecto a la conceptualización de la idea del acompañante terapéutico y del acompañamiento terapéutico para poder establecer algunas directrices para poder pensar el acompañamiento terapéutico en los ámbitos de incumbencia, sobre todo en el ámbito de la justicia, ¿sí? Nosotros conceptualizamos el acompañamiento terapéutico eh, como un concepto que ha ido evolucionando en tanto y en cuanto el acompañamiento terapéutico en sí mismo es un concepto social, porque está integrado, responde a una necesidad social, la necesidad de estar acompañado, la necesidad de convivir en sociedad. El acompañamiento terapéutico nació indefectiblemente en el ámbito más duro de lo que antes era llamado el ámbito de la salud mental, o sea, fue creciendo y desarrollándose en el ámbito del tratamiento de las adicciones o de la salud mental conceptualizada antiguamente como el concepto más duro de la locura, ¿no? Fue desarrollándose como profesión. En un momento no era una profesión, sino era un dispositivo utilizado por otros profesionales, la gran mayoría de las veces por psicólogos, pero fue cambiando la conceptualización también del acompañamiento terapéutico y también ha llevado a la necesidad de formar un profesional específico en el ámbito del acompañamiento terapéutico, que es ni más ni menos que el acompañante terapéutico. A su vez también estas conceptualizaciones y su campo de acción se ha ido diversificando. Cuando algunos comenzamos hace 20 o 25 años a trabajar dentro del ámbito del acompañamiento terapéutico, era impensado poder estar dando esta charla hoy con ustedes, porque no era en aquel momento el ámbito de aplicación del acompañamiento terapéutico de estos espacios, sino más bien los espacios del tratamiento de lo más estricto de la locura. Por eso se ha ido diversificando algunas conceptualizaciones, que hay alguna teorización con respecto al acompañamiento terapéutico que todavía se sostiene en los ámbitos de formación y que confunden algunos elementos necesarios como para poder empezar a pensar al acompañamiento terapéutico. Los elementos fundantes del acompañamiento terapéutico son dos: el rol y la función, ¿sí? ¿Cuál es el rol del acompañante terapéutico? Bueno, aquí viene una de las primeras confusiones, ¿no? Hay teoría, hay tesis y libros que confunden o que dicen que es exactamente lo mismo el rol y la función. Y vamos a tratar acá, en esta primera parte, de comenzar a dividir un poco esta conceptualización para entender dónde subyace el objetivo del acompañante terapéutico. El rol del acompañante terapéutico, indefectiblemente, es la pertenencia a un equipo interdisciplinario. Y esto es lo complejo. Esta es la parte más compleja en la cual el profesional acompañante terapéutico se ha ido, constituyendo. Es muy difícil para el profesional acompañante terapéutico pensarse de igual a igual en un equipo interdisciplinario con otras profesiones
que anteceden o que ostentan una especial hegemonía. Digo, le es difícil al acompañante terapéutico pensarse de igual a igual con un médico psiquiatra dentro del ámbito del trabajo del acompañante terapéutico. Y de ahí es donde también deviene muchas veces la dificultad de la participación del acompañante terapéutico en los dispositivos. El rol del acompañante terapéutico, entonces, es la pertenencia al equipo y es necesariamente la interdisciplina la que le va a dar sustento al acompañante terapéutico. ¿Cuál es el sustento de esta profesión? Su función. ¿Cuál es la función? La especificidad. El acompañante terapéutico cumple una función específica en un lugar determinado desde un espacio donde no todas las profesiones habitan, que es la cotidianeidad, ¿no? La persona está acostumbrada a ir al médico, a ir al psicólogo, a ir al abogado, a ir al kinesiólogo, y no está acostumbrado a recibir a alguien en su cotidianeidad, que es el acompañante terapéutico. Necesariamente estos dos espacios, rol y función, dan al acompañante terapéutico el sustento de territorio. El acompañante terapéutico va a trabajar con una persona en representación de ese equipo al cual pertenece. Imaginemos entonces una adentro y una afuera. Si nosotros imaginamos una adentro y una afuera, es porque hay un límite, hay una circunferencia, un límite, que nosotros le llamamos normalmente territorio clínico. El afuera es el rol, es el equipo interdisciplinario y la representación que conlleva es el acompañante terapéutico en ese equipo. Por eso es fundamental el concepto de la interdisciplina en el acompañamiento. No tiene interdisciplina, no hay rol, y si no hay rol, no hay acompañamiento terapéutico. Esto es necesario aclararlo, porque hoy por hoy el campo de acción del acompañamiento terapéutico específicamente está en disputa con otras profesiones, con otros profesionales. Eh, Hay que tener en cuenta estos conceptos que son, me parece a mí, fundamentales. Específicamente en el campo de acción que se viene desarrollando dentro del ámbito de la justicia, hay por demás de referencias trabajadas específicamente en San Luis. Ahí Leticia Márquez está trabajando específicamente en el ámbito de la justicia con un trabajo, digamos, fundamental dentro de lo que es el concepto que trabaja el acompañante terapéutico, que es la vulnerabilidad. Nosotros decimos que trabajamos con la vulnerabilidad. Y es ahí donde se produce ese quiebre elemental y fundamental de los inicios del acompañamiento terapéutico, pensando el acompañante terapéutico como un trabajador dentro del ámbito de lo patológico, a hoy por hoy un trabajador de la salud mental, y la ley 26657 nos permitió esta disrupción de pensar que trabajamos con una patología a trabajar con personas vulnerables. Esta vulneración de las personas también amplió el ámbito del acompañamiento terapéutico y hoy podemos pensar acompañantes terapéuticos, como decía, como la colega, la licenciada Leticia Márquez, en los ámbitos de la justicia, como es la provincia de San Luis, una provincia a la cual siempre miramos nosotros y hasta casi envidiamos si existe la sana envidia, pero cómo ha avanzado la provincia de San Luis en los aspectos fundamentales del acompañamiento terapéutico tiene que ver con esta disrupción, pensar el acompañamiento terapéutico como un concepto elementalmente social. Aquí en la ciudad de La Plata, la ciudad donde vivo, nosotros tenemos un instituto de formación técnico superior donde los futuros técnicos en acompañamiento terapéutico realizan sus prácticas en los ámbitos, por ejemplo, de justicia restaurativa. La unidad 45, tenemos un convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense, estamos trabajando con una fundación que se llama Fundación Para, donde ellos trabajan el concepto de la justicia restaurativa, donde incluyeron acompañantes terapéuticos en dichos dispositivos. También estamos haciendo prácticas en un programa del Servicio Penitenciario Bonaerense que se llama PIATSA, que es el programa de integración, asistencia y tratamiento de jóvenes y adultos, donde la figura del acompañante terapéutico es una figura que se sustenta y es una figura que viene en representación de ese afuera. ¿Se acuerdan que en un primer momento hablábamos de una especie de territorio? El territorio del acompañante terapéutico va a ser indefectiblemente el servicio penitenciario, pero no va a estar ahí haciendo nada, sino va a venir en representación de un afuera, de ese afuera,
que necesariamente en algún momento la persona como objeto o como concepto social ha sido vulnerada. ¿Sí? Entonces vamos trabajando desde el acompañamiento terapéutico, sustentando de manera necesariamente interdisciplinaria ese tránsito de las personas privadas de libertad con la compañía de un profesional acompañante terapéutico. Algunos cuando recuperan la libertad se van a su casa con un teléfono, que es un teléfono más allá de su abogado o de quien fuera, que es el teléfono de un acompañante terapéutico. Muchas veces es el acompañante terapéutico quien lo espera, lo acompaña hasta la estación de tren y va ambientándolo en ese afuera que muchas veces, si no todas las veces, a las personas privadas de libertad le es un afuera un tanto hostil. Entonces el acompañante terapéutico actúa como ese puente social. En el concepto de los ámbitos restaurativos, la circulación de la palabra es algo fundamental y el acompañante terapéutico es un vehiculizador de esa palabra, de esa circulación, de esa representación, porque trabajamos indefectiblemente con un concepto fundamental que es el concepto del vínculo. Sin vínculo no hay acompañamiento terapéutico posible. Uno puede ir todos los días, nos pasa mucho con los practicantes, con los estudiantes de estas prácticas de la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico, que hemos decidido establecer como regla que no sea obligatoria las prácticas en el servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque muchos futuros acompañantes terapéuticos tienen y están atravesados por una conceptualización con respecto a las personas privadas de su libertad que están en este lugar cumpliendo condena y que no tienen por qué recibir algún tipo de asilo. Es tarea del docente modificar ese pensamiento, comenzar a construir un profesional apto para trabajar en ese campo de acción. Lo estamos haciendo eh, en conceptos de práctica, en conceptos de voluntariado. No hay todavía en la provincia de Buenos Aires un ámbito de acción del acompañante terapéutico como modelo de trabajo rentado para poder desarrollar un trabajo mucho más específico. Pero sí se ha encontrado en la acción del acompañante terapéutico una, una efectividad y una adherencia y un transitar los espacios de encierro de una manera diferente a la que estaban antes. De hecho, hemos recibido llamados de directores de unidades carcelarias para solicitar que vayamos más seguido, ¿no? Porque las prácticas, efectivamente, conceptualicemos en esto, son prácticas dentro de una formación y tienen un tiempo determinado, y cuando se cortan, después, bueno, pasa un tiempo más hasta volver a hacer la circularidad de esta práctica. Nos piden que vayamos más seguido porque notaron en los chicos en los cuales están integrados ya a un programa donde ya coexiste un equipo interdisciplinario, que ellos sí pertenecen a un servicio penitenciario, que está constituido por un psicólogo, un médico, un trabajador social, un psicólogo social, ya hay un equipo interdisciplinario trabajando previamente en ese dispositivo, y la incorporación del acompañante terapéutico ha demostrado su efectividad dentro de estos conceptos, como yo les llamo, interdisciplinar. Antes pensar la interdisciplina del acompañamiento terapéutico, e insisto con esto, por fuera de los ámbitos de salud, era, ¿cómo decirlo? Era una entelequia, no había forma. Como tampoco lo era, y que aquí, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ocupa la mayor parte, el mayor porcentaje de acompañante terapéutico, el transitar ámbitos escolares como acompañante. Nuestra fundación viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en estos espacios de pensar lo sociocomunitario. Hemos abierto aquí en la ciudad de La Plata en la primera oficina de acompañamiento terapéutico en una fundación, en un barrio donde las carencias y la vulnerabilidad social están a flor de piel, y el trabajo del acompañante terapéutico es un trabajo específicamente de contención. Eh, y a partir de esto, nosotros hemos logrado, sin embargo, sí, ya, y un reconocimiento específico, un convenio con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para trabajar en aquellos niños que en provincia de Buenos Aires es la ley 13298, no sé a nivel nacional, que es la de protección integral de niñez y adolescencia. No recuerdo en este momento, sé que es algo de 26.000 y pico, pero no recuerdo el número completo. Para trabajar dentro de esos ámbitos de protección,
en los hogares que se llaman hogares de abrigo. El trabajo del acompañante terapéutico ubicándolos en estos dispositivos ha sido tan efectivo que vamos por el quinto convenio firmado y donde llevamos incorporado el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia 40.000 horas de acompañamiento terapéutico en 4 años. 72 acompañantes terapéuticos han transitado los hogares de abrigo de la provincia de Buenos Aires. Hogares de abrigo y un trabajo también fundamental en la restitución de los niños para con su familia, el acompañamiento de la restitución de los niños con su familia. Muchos jueces, muchos, para nosotros muchos es uno porque que un juez encuentre en el acompañamiento terapéutico la herramienta fundamental para la restitución del concepto de la familia, que es el concepto elemental de lo social, nos parece uno es mucho. Pero creo que son unos dos jueces los cuales trabajan específicamente en la Ciudad de La Plata con acompañantes terapéuticos. Trabajan desde lo cotidiano, trabajan en base a lo que el acompañante terapéutico va constituyendo, que es esa posibilidad de realizar informes, y a partir de los informes el juez estar al tanto de lo que va ocurriendo con esa persona. La revinculación, la revinculación paterno o materno con los niños y el trabajo del acompañante terapéutico, en algunos jueces es fundamental la interpelación del acompañante terapéutico. Fíjense ustedes cómo a partir de la disrupción de ese concepto de los 26.657, donde quiebra el concepto de salud mental, ya no en el ámbito específicamente de la locura, sino como un concepto social, y la salud mental como un concepto vulnerabilizante, el campo de acción del acompañante terapéutico se ha abierto a lugares y a rincones donde antes era básicamente impensado. Un acompañante terapéutico trabajar en un dispositivo de encierro era básicamente impensado. Estamos trabajando, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia también tiene eh, los, eh, los dispositivos de encierro, como se llama acá el Centro Almafuerte, el Centro Vaperón, también estamos trabajando ahí adentro con acompañantes terapéuticos dentro de la fundación del concepto de la justicia restaurativa. El concepto de la justicia restaurativa, entre comillas, que ha hecho un maridaje es bastante particular con el acompañamiento terapéutico, porque ha encontrado en el acompañamiento terapéutico este trabajo de representación, este rol y función, que yo les digo, de representación de ese equipo interdisciplinario, eh, y ha encontrado una viabilidad en esto. Acá está la doctora Silvana Paz, quien trabaja en la Fundación de Justicia Restaurativa, que la verdad que hace un trabajo maravilloso y que ha tenido la diferencia también de trabajar en estos ámbitos que todavía tienen esa conceptualización del ámbito de laboratorio, si se quiere, porque todavía estamos en los espacios donde la vulnerabilidad es un concepto social y donde, si se me permite, la vulnerabilidad que ya trae aparejada las personas con las cuales nosotros más solamente trabajamos es la pobreza, donde no se puede, por supuesto, pagar un acompañante terapéutico, de ninguna manera, y donde el Estado todavía no ha sentado sus ojos en ver la efectividad del concepto más elemental que tiene la sociedad, que es el transitar el dolor acompañado. Y acompañado por un otro que viene en representación de ese afuera, que muchas veces es ese afuera que lo vulnerabiliza. Este concepto de puente, de acompañante terapéutico, lo han llevado a cabo y lo han estudiado muchos autores de libros de acompañamiento terapéutico. Pero fíjense ustedes que no hay hasta ahora, creo que en poco tiempo va a haber, sí, acompañamiento terapéutico, un libro de acompañamiento terapéutico en el ámbito de estos que les estoy contando, que les estoy narrando como concepto y como posiblemente para algunos, más que para otros, como concepto novedoso. Es el acompañante terapéutico, ese profesional, que a partir de la construcción de un vínculo basado en la cotidianeidad desarrolla una función en representación de ese equipo interdisciplinario, pero esa función que desarrolla, y esto es fundamental,
Siempre les digo a mis alumnos una frase que es bastante risueña, pero por ahí sirve para graficar. El acompañante terapéutico es uno de los pocos profesionales que trabaja para quedarse sin trabajo. Mucho más efectivo es aquel acompañante terapéutico que en menos tiempo cumple la función que desde lo interdisciplinario se configuró como demanda para contratar a un acompañante terapéutico y llevarlo a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a estar los acompañantes terapéuticos de por vida, ¿no? Caminando al lado de aquella persona vulnerabilizada socialmente. No es el acompañante terapéutico un concepto ortopédico. No trabaja con la falta el acompañante terapéutico, sino lo que es un reconstituyente de la persona como concepto social. Una vez cumplido este objeto social en el cual desde la interdisciplina se configura como una demanda, el acompañante terapéutico indefectiblemente se va, se corre. Una persona puede necesitar toda la vida de acompañamiento terapéutico, toda la vida. Ahora, no puede toda la vida ser el mismo acompañante terapéutico. Necesariamente no puede porque el vínculo se va desgastando. Es lo mismo en estos espacios donde la función del acompañante terapéutico a través de lo cotidiano es mucho más vertiginosa, porque el establecimiento de un vínculo entre un padre y un hijo se lleva en un tiempo determinado en el cual el acompañante terapéutico primero tiene que establecer un vínculo con ambos para que haya también un vínculo de confianza entre el niño y el padre o el niño y la madre, y a partir de eso poder establecer una observación. Hay veces que la observación es absolutamente directa, o sea, sentado entre medio, hay veces que el acompañante terapéutico se corre y hace una observación hasta de la forma. ¿Por qué necesitamos el vínculo? Porque necesitamos saber cómo se comporta el niño cuando está cómodo con sus compañeros y cómo se comporta el niño cuando está incómodo. El cuerpo habla. Y nosotros a partir de esa observación podemos establecer un informe en el cual le diga, bueno, lo notamos nervioso por esto, vamos a trabajar durante la semana por qué estuvo nervioso, en qué estuvo nervioso. Ese concepto de vinculación como puente social es una de las funciones fundamentales del acompañamiento terapéutico. Eh, También hubo acompañantes terapéuticos, Fernando Ayala, un colega de Mar del Plata, estuvo en los juicios de lesa humanidad haciendo acompañamiento terapéutico a las víctimas de lesa humanidad. Y fue, yo tengo, si me permite, voy a pasar un chivo, después cualquier cosa me lo piden, pero tengo desgrabado un reportaje que le hice a Fernando muy largo, a través de lo que él iba contando la efectividad del acompañamiento terapéutico en esos espacios. No es lo mismo que venga alguien del público y después de escuchar un relato que quebraba el alma, y que venga alguien del público y le dé un abrazo y nada más que quien estableció un vínculo desde un lugar absolutamente terapéutico, simplemente lo tome de la mano. Este transitar conforta, este transitar contiene y sostiene. Ahora, este transitar fue efectivo en el tiempo en que duró los juicios de lesa humanidad. Luego, la función del acompañante terapéutico se desvanece porque se desvanece la demanda. No podemos ir generando demanda a medida que va transitando el acompañamiento terapéutico porque es cualquier cosa, es ir corriendo, si se quiere, ese objeto de deseo, si me permiten esta cuestión. Eh, es ir corriendo también esta necesidad de estar y forzar también este concepto que tiene que ver necesario y fundamentalmente con lo vincular. La cuestión del acompañamiento terapéutico en estos dispositivos que aún están en estado larvario, en estado de estudio, en estado de reconocimiento, también viene con ese dispar reconocimiento que tiene el profesional acompañante terapéutico en el ámbito de la República Argentina. No todas las provincias de la República Argentina tienen reconocido al profesional dentro de la conceptualización de una ley. Hay un solo colegio profesional, uno o dos colegios profesionales en toda la República Argentina y creo que hay 10 o 12 leyes de acompañamiento terapéutico en toda la República Argentina. De ahí viene esta, este orgullo de poder contarles a ustedes
qué hace y qué es un acompañante terapéutico en estos dispositivos para que comience a transitarse la idea de la incorporación del acompañante terapéutico en ámbitos en los que posiblemente eh, creían, o la mayoría de la gente cree que no son lugares comunes del acompañamiento terapéutico. Nos pasa con las personas que están privadas de su libertad. Cuando nosotros nos presentamos como acompañante terapéutico, lo primero que nos dicen es, no entiendo por qué viene acompañante terapéutico, yo no estoy enfermo. Eh, y el trabajo del acompañante terapéutico después es demostrarle, eh, afianzar esa idea de que no están enfermos, obviamente no están enfermos, y que tampoco están eh, atravesados por esa mirada desde lo social, en lo cual este, normalmente piensa que están, ¿no? Ese concepto de que vienen de afuera simplemente como a verlo, que también en esto tenemos cuidado, muchas veces tenemos cuidado, porque muchas personas cuando van a hacer las prácticas a las unidades penitenciarias, van para ver cómo es una cárcel. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado de no ubicar a las personas en situación de encierro como si fuese un espectáculo que hay que ir a verlo. Entonces, tratamos tratamos de hacerlo de manera artesanal, porque no hay, insisto con esto, no hay todavía bibliografía con respecto a la incorporación del acompañante terapéutico en estos elementos fundamentales de la vulnerabilidad como concepto elementalmente social. Pero sí la va a ver dentro de no mucho tiempo porque el acompañante terapéutico, entre otras cosas, lo que tiene necesariamente como concepto ético es su formación continua. Ya existe la licenciatura en acompañamiento terapéutico en algunas provincias y ya hay licenciados en acompañamiento terapéutico a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, la carga teórica del acompañante terapéutico para llevar a cabo estos espacios eh, es todavía bastante limitada, pero insisto, y si me permiten, voy a recurrir siempre a la colega Leticia Mar, que ya está dando un diplomado específico de acompañamiento terapéutico en el ámbito judicial, que es absolutamente maravilloso, porque es diseñado y pensado para que sea transitado por acompañantes terapéuticos escuchando a jueces, a abogados, a profesionales hablando del acompañamiento terapéutico en cada uno de sus espacios. Es entonces este inicio, esta semilla, este estado larvario del acompañamiento terapéutico en el ámbito judicial, creo, eh, el comienzo de algo absolutamente efectivo. Convengamos también que había una antropóloga, Margaret Mead, que decía que el inicio para ella, el inicio de la humanidad como concepto social fue cuando encontraron en una cueva en Francia un fémur quebrado, soldado, y ella dijo, alguien se lastimó y alguien se quedó al lado de esa persona lastimada esperando a que se, a que se cure, se curó y se volvió a insertar en la sociedad. Digo, socialmente necesitamos de un otro para transitar los dolores, ¿sí? El concepto del duelo, todos hemos perdido necesariamente un ser querido, y no es lo mismo en la despedida de su ser querido, quien viene y te da un abrazo y quien viene y te da un abrazo siendo un vínculo cercano, porque ese abrazo es reconfortante. El acompañante terapéutico necesita de ese vínculo para que la presencia de ese acompañante terapéutico tenga un significado para quien acompaña. Es por eso que necesitamos siempre la referencia de la afuera, de ese rol, para que en algún momento poder volver a ese afuera que nos representaba. Un autor argentino, pero que vive en España ahora, Alejandro Chévez, habla del concepto del acompañante terapéutico como modelo del extranjero, ¿no? Que venimos de ese país que nosotros podemos llamar rol a habitar por un tiempo determinado ese otro país que se puede llamar función, pero venimos como un extranjero a cumplir con determinadas reglas, con determinadas cuestiones en este territorio, perdón, pero debo volver en algún momento a ese afuera que me aloje, a ese afuera perdón, que representé, no que me aloje. Entonces, el acompañante terapéutico tiene en todo momento esa conceptualización de ser el extranjero,
Y es de esto lo que se puede basar específicamente el ámbito de la justicia para la utilización del acompañante terapéutico como construcción de un equipo interdisciplinario, pero además como construcción de un equipo interdisciplinario donde haya 4, 5 o 6 acompañantes terapéuticos, que en el campo de acción, esos 4, 5 o 6 acompañantes terapéuticos son 4, 5 o 6 equipos interdisciplinarios trabajando en terreno. Este es el as, si se me permite, el as en la manga que tenemos los acompañantes terapéuticos para presentarnos ante los expertos, para demostrar lo efectivo del acompañante terapéutico, pero a su vez también lo económico del acompañante terapéutico a partir de esa efectividad y de esa posible representación en territorio en cada uno de los espacios. Eh, yo no tengo mucho más para agregar con respecto a esta idea de poder llevar a cabo la incorporación en su cotidianeidad de un acompañante terapéutico y sí me interesaría mucho más poder comenzar por ahí a pensar algunas preguntas eh, para poder ir desarrollando un poco más esta idea que hoy les traigo para con ustedes. Perfecto, Vladimiro, muy claro, precisa tu exposición y realmente, bueno, reitero el agradecimiento por parte de la Federación de tu participación y a través tuyo de todos los acompañantes terapéuticos que ejercen sus funciones en distintas partes del país. En este sentido, hemos ido recibiendo distintos saludos de distintos lugares que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Federación con respecto a la disertación. Lo que yo te quería consultar, vos has destacado muy bien la importancia del acompañamiento terapéutico en la justicia y el valor que tiene en su aporte de colaboración a los operadores judiciales. Eh, dos cuestiones. Por un lado, si funcionalmente en los poderes judiciales provinciales ya tiene el acompañante terapéutico una estructura dentro de los poderes judiciales, ¿eso se replica en todas las provincias o son pocos los ejemplos donde el acompañamiento terapéutico tiene una función estructural dentro del poder judicial? La única provincia que conozco que tiene esa función es San Luis, Ah, bien, bien, la única provincia que conozco que tenga esa función específica. bien. Pensé que había en otras provincias ya se había replicado. Que haya llegado a mi conocimiento, no, y digamos, que haya una estructura, como usted bien dice, no tengo conocimiento. No tengo. Bien. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué te parece a vos? ¿Cuáles son los desafíos para poder, del acompañante terapéutico ante esta nueva coyuntura en los poderes judiciales? ¿Cuáles serían los desafíos que se vienen en este aspecto? ¿Y cuáles son las limitaciones, no? Los desafíos del acompañamiento terapéutico es la formación específica, ¿no? Comenzar a construir un acompañante terapéutico dentro de estos ámbitos, pero a su vez también que haya en la formación de los futuros abogados, o, sí, más que nada abogados y personas que trabajen en el ámbito de la justicia, una incorporación de una noción del acompañamiento terapéutico para que cuando egresen puedan saber la utilización de esto. Y sería esa interrelación, estas charlas, poder utilizar, no sé, material o algo que sea efectivo y que sea directo para concientizar la participación del acompañante terapéutico en distintos dispositivos, para mí sería un desafío. Y obviamente el otro desafío es el reconocimiento del acompañante terapéutico en estos distintos ámbitos. Yo creo que el acompañante terapéutico o profesional en sí mismo está reconocido en la República Argentina, pero el acompañamiento terapéutico trasciende las fronteras de Argentina. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Cuba, en Costa Rica, estamos en la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico en la Universidad de Costa Rica, en México, pero todavía se tiene la conceptualización de la profesión, pero no de un profesional específico en eso, sino de esa profesión llevada a cabo por otros profesionales. En la Argentina tenemos ese plus, ¿sí? Que haya licenciados en acompañamiento terapéutico, eh, y tenemos que comenzar a transitar estos espacios para el reconocimiento total del acompañamiento terapéutico, específicamente en estos ámbitos, en el ámbito de la justicia, ¿sí?
y movilizarnos a niveles provinciales para que actores de la justicia reconozcan a través de una resolución, de un edicto, de un decreto, lo que sea, la importancia del acompañante terapéutico en esos ámbitos específicos. Se ha hecho, se ha hecho en muchos lugares. Sobre todo es más efectivo, es más fácil por ahí la llegada en lugares, en ámbitos municipales, pero sí en provincias sé que se ha hecho la descripción de esto, al menos como para poder nosotros comenzar a transitar un camino más firme, más seguro, ¿sí? Eh, para demostrar también nuestra efectividad dentro de este ámbito en específico. Bien. ¿Y en los servicios penitenciarios provinciales están teniendo actuaciones, intervención? El servicio penitenciario, en provincia de Buenos Aires, la participación que tenemos es específicamente en este programa que yo le comento, que es el programa de integración de asistencia y tratamiento a jóvenes y adultos. eh, y no hay, ¿cómo decirlo? No hay un reconocimiento oficial, sino nosotros estamos transitando esos espacios de manera de voluntariado o de práctica, primero para demostrar la efectividad del acompañamiento terapéutico. Estamos haciendo como en la farmacología se dio una muestra gratis, ¿no? Como para poder comenzar a transitar esos espacios con un reconocimiento más asertivo. Y después, bueno, con lo que es justicia restaurativa también, sí ha habido, y insisto con esto, hay un par de juezas aquí, no recuerdo bien ahora sus nombres para poder decirlas, pero aquí en la ciudad de La Plata que sí trabajan con acompañantes terapéuticos y que dentro de su resolutivo eh, eh, tienen en cuenta el acompañante terapéutico como profesional contratado. Sí, hay como casos testigos con respecto a eso. Y como es el caso Eh, también de Fernando, como le contaba de Mar del Plata, claro, a claro, juicio de la humanidad y esas cuestiones, sí, porque hay todo como un componente, ¿no? Un presupuesto global, digamos. perfecto. Bueno, estimado, realmente no queremos ocuparte más tiempo. Agradecerte nuevamente tu participación, tu generosidad en esta tarde de la Federación Argentina. Ha sido muy importante y muy valioso y conocer para la mayoría de los operadores judiciales la importancia, el desarrollo, los alcances y la funcionalidad que brinda para la actividad diaria, ¿no? De quienes estamos dentro del Poder Judicial contar con este apoyo tan importante y destaco porque siendo de San Luis el papel vital que cumplen los acompañantes terapéuticos en todas las funciones, en los desarrollos, por ejemplo, de los juicios orales, en la asistencia para los más vulnerables, en la asistencia para las víctimas, ha sido muy importante y es una pieza valiosa para poder desarrollar y administrar justicia. Así que Vladimiro, te agradezco en nombre de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial tu participación en esta charla del día de hoy. Doctor, yo le agradezco muchísimo a ustedes la invitación. Para mí, para nosotros como acompañantes terapéuticos, muy importante estos espacios para poder mostrar la efectividad del acompañamiento terapéutico y nuestra profesión. Así que les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que nos han brindado. Muchas gracias. ¿Eh? Wow, muchas gracias a todos que nos estuvieron acompañando y nos reunimos el próximo jueves. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.